Les damos a todas las personas la bienvenida a la conferencia técnico-comercial Sistemas de tuberías en polipropileno con recubrimiento Armacel, liderada por la empresa Aquafusión. La empresa es dedicada a la fabricación de tuberías y accesorios en polipropileno para la conducción de fluidos con materiales 100% ecológicos y reciclables. Antes de iniciar la sesión, les agradecemos a las personas que nos acompañan a esta hora del día por su disposición para participar en este tipo de espacios diseñados especialmente para ustedes. Adicional, les sugerimos tener en cuenta que las dudas e inquietudes serán atendidas directamente desde el chat habilitado de YouTube por el personal designado por la empresa anfitriona. A continuación, le damos la bienvenida al señor Víctor Hugo Suárez Laverde, publicista con énfasis en marketing de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un diplomado en marketing estratégico de la Universidad CESA, es docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad La Salle de Colombia. Es socio fundador de Aquafusión Colombia SAS, 30 años de experiencia en el área industrial y de construcción manejando plásticos de alta ingeniería, enfocado en línea de polipropileno, sistema por termofusión para el mercado colombiano, centroamericano y suramericano. Y al ingeniero Álvaro Salgado, él es ingeniero mecánico, especialista en administración de empresas, líder comercial Suramerican Armacel. Tiene más de 15 años de experiencia en especificación y venta de aislamientos térmicos para la industria y la construcción. Bienvenidos. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y pues la idea es, digamos, presentarles un poquito el tema de las tuberías y los recubrimientos. Tratamos de hacer un resumen lo más adecuado posible, pero de luego que las preguntas que estén durante el chat que nos estaba comentando Alejandra, pues serán totalmente resueltas. Bueno, lo primero que queremos nosotros mostrar pues es nuestra compañía. Digamos que Aquafusión es una compañía que ya lleva 19 años, 17 años en el mercado. Nosotros digamos que nos dedicamos a la fabricación de tuberías termoplásticas, que son una de los plásticos de ingeniería que en estos momentos van a la vanguardia, como es el polipropileno o las poliolefinas. Digamos que Aquafusión es una marca 100% colombiana, es una marca registrada en Colombia y gracias a ello pues hemos ido creciendo con esta marca acá en estos mercados americanos, centroamericanos, latinoamericanos y en Colombia. Tenemos una línea de productos, digamos que bastante amplia. Tenemos tuberías, digamos, para el sector de la construcción, para la industria. Están las espumas elastoméricas de marca Armacel, que es la que vamos a hablar hoy. Tenemos tuberías peladas, hay sistemas en polipropileno roscado, válvulas, desagües también en polipropileno. Entonces, digamos que nos dedicamos a estas líneas, pero nos vamos a concentrar en estas dos, que es tuberías y accesorios en polipropileno y las espumas elastoméricas de Armacel, que generalmente las utilizamos para cubrir las tuberías y conservar, digamos, el agua helada, ¿cierto? Y evitar la condensación. Esta es como la línea de producto que tenemos. Tenemos una línea de fusión, estas tuberías preaisladas, en aire acondicionado, las tuberías con recubrimientos y el sistema roscado. Las tuberías en polipropileno, pues es un sistema que ha ido cogiendo bastante fuerza porque ya vemos que hay algunas diferentes normas en las cuales empiezan a exigir este tipo de tuberías que sean sostenibles, que tengan nuevos mercados también y que adicional a eso, pues estén dentro del programa de certificación de construcción verde, ¿cierto? Entonces, este sistema que les voy a mostrar hoy no utiliza acetona, no utiliza soldaduras, digamos que los sistemas en transiciones utilizan roscas, pero entre ellos solamente se termofusiona. Entonces, cada vez, digamos que vemos que esos tipos de materiales van cogiendo más fuerza en estos mercados. Inclusive en Europa, pues el polipropileno se utiliza hace 50 años. El PVC se utiliza solamente para las tuberías de desagüe. Aquí, por ejemplo, les quiero mostrar una gráfica donde estamos ubicados. Digamos que sí somos un termoplástico, como lo es el PVC, pero ya dentro de esta familia de los termoplásticos nos dividimos nosotros entre los vinilos y las poliolefinas. Las poliolefinas ustedes las ven aquí generalmente en el mercado colombiano. Tenemos el polietileno, que generalmente lo utilizan para tuberías para las redes, digamos, en grandes diámetros para los acueductos. Utilizan
el polibuteno también como manguera, que son sistemas termoplásticos. Todos los sistemas termoplásticos o las polifinas nunca se van a pegar con soldaduras y limpiadores, siempre se van a termofusionar. Ustedes a veces ven una tubería en la calle que es una tubería amarilla en rollos, eso es un polietileno de alta densidad, densidad para conducir gas, entonces también debe ser termofusionado. Y arriba, pues ustedes ven los vinilos, que es el PVC y el PVC, que son tuberías que se deben pegar con estos tipos de acetonas, que generalmente lo que hace la acetona es que diluye material entre el accesorio y el tubo para que este se pueda unir. Y en la parte de abajo tenemos los termoestables, que son las espumas, de lo que vamos a hablar hoy, y los poliuretanos que nosotros utilizamos para hacer un recubrimiento de las tuberías y conservar la temperatura o conservar el agua helada. Aquí en el tema del polipropileno, pues digamos que generalmente ustedes ven que los envases plásticos en la parte inferior tiene digamos que la abreviatura o una sigla de los tarros o en los envases, y ahí tenemos varios tipos de plásticos, el polietileno de alta densidad, el cloripropileno que es el PVC, el polietileno de baja y el polipropileno está de quinto. Y digamos que el polipropileno, una de las ventajas es que se puede reciclar más de 5 veces, ¿sí? Entonces, yo puedo sacar tuberías, después podré sacar una bolsa, después podré sacar un envase. Entonces, digamos que esa es una de las características de esos tipos de plásticos que se vuelven muy reciclables, ¿cierto? En varias aplicaciones. Digamos que las características principales de estas tuberías de polipropileno, pues lo primero es la potabilidad. El sistema de polipropileno cumple con normas europeas, digamos, de 806 para el transporte de agua potable y ASTM en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este tipo de tuberías llevan, como les decía, más de 50 años en el mercado. La característica de ese sistema es que no se une con soldaduras y limpiadores, sino como les decía, ahorita vamos a hacer una presentación o un show acá de cómo lo podríamos hacer uniéndolo con temperatura. La unión molecular es la que me refiero, que generalmente ustedes están viendo acá en esta gráfica, que queda un anillo entre el accesorio y el tubo, lo cual indica que hay una hermeticidad total. En otros sistemas generalmente pues hay que darle cuarto de giro, en sistemas de galvanizado tenemos unos sistemas roscados que con el tiempo pueden producir fugas, hay sulfatación, hay oxidación, y aquí como ustedes están viendo esta gráfica, siempre la unión va a ser con temperatura. Aquí tenemos una máquina que nosotros le llamamos un termofusor o un polifusor. Él tiene una matriz hembra y una matriz macho, y lo que hacemos es que vamos uniendo tanto el accesorio como el tubo dándoles temperatura. La versatilidad, pues el peso de una tubería de estas es mínimo, digamos que una tubería en hierro galvanizado en 2 pulgadas, el metro pesa 5.7 kilos, mientras que una tubería en polipropileno pesa 1.2 kilos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es casi 4 veces inferior el peso, por lo cual las instalaciones quedan muy livianas, ¿sí? Inclusive podemos hacer prefabricados, o si estamos en la obra, y luego llevarlos a la zona y podemos ya colocar la soportería, ¿sí? En el tema de las pérdidas de carga, nosotros tenemos unas paredes muy lisas, digamos que un coeficiente de rugosidad de un polipropileno es 0.02 milímetros, mientras que el del HL hierro galvanizado es 0.11. Entonces, mira que esa rugosidad hace que en un momento determinado pues la pérdida de carga del fluido transportado sea mayor. Tenemos resistencia a la corrosión, a la abrasión, ¿cierto? La velocidad del fluido va a ser mayor hasta 7 metros por segundo, porque no se oxida ni permite incrustaciones, que a veces en las tuberías metálicas, pues con el tiempo ustedes se dan cuenta que una tubería de 4 pulgadas puede terminar en 3, 2,5, 2 debido a los taponamientos. Estos taponamientos hacen que estos caudales, ¿cierto? Que a veces el diseñador está dejando una tubería de 6 pulgadas, una tubería de caudal grande, luego diseña con una tubería de 4 pulgadas y termina en 2, pero si esta tubería, por ejemplo, el caudal grande que estamos viendo ahí, se va taponando, pues va a hacer que los otros caudales también se vean perjudicados. Entonces a veces la gente dice, no, yo diseño en 6 porque sé que esto va a terminar en 4. Pero en polipropileno pasa eso, ¿cierto? En polipropileno el caudal, digamos, de diseño se va a conservar porque no hay esos tipos de taponamientos por oxidación. Y estos taponamientos, pues, digamos que en una parte industrial, estos taponamientos hacen que los equipos trabajen más tiempo, que trabajen sobrecargados, ¿cierto? Aquí tenemos una foto de una instalación
que cambiamos de tuberías metálicas a polipropileno, en la cual pues, ustedes se dan cuenta que ya estaba totalmente taponada y los equipos de aire no estaban funcionando. El ahorro energético, digamos que tratamos de hacer aquí una gráfica y es que el tubo gris asemeja a un tubo metálico. Generalmente la pérdida de calor son mínimas con un polipropileno, son 0.24 kilocalorías hora por metro, mientras que un HG, un hierro galvanizado, disipa 300 veces más. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy transportando aquí el agua por este tubo gris, la pared del tubo se va a poner muy caliente porque se empieza a perder temperatura del fluido interno hacia afuera. Entonces yo voy a tocar esta tubería metálica o esta tubería galvanizada y me voy a quemar porque disipa demasiado rápido esa temperatura del fluido hacia afuera, entonces se va a perder. Entonces acá el fluido, ustedes se van a dar cuenta que esa parte azul se va a volver muy frío rápidamente y el calor del fluido va a salir. En el tema del polipropileno, pues casi que es un termo, digamos que conserva más la temperatura, ¿cierto? El fluido va a estar muy caliente en la parte interna y generalmente lo conserva hacia adentro. Entonces, digamos que en un transporte de agua caliente esta pérdida es mínima. Entonces, digamos que si yo estoy transportando agua en una tubería metálica a 80 grados centígrados, no sé, a 24 metros, ya podemos estar en 70, 60 grados centígrados, mientras que acá podemos perder menor calor en el fluido transportado. En el tema de la electrólisis, pues generalmente ustedes saben que las tuberías metálicas son conductores de electricidad. A veces uno va a coger una llave y le pasa corriente y ni siquiera esa electrólisis está en esa llave, sino que se está conduciendo por toda la tubería metálica. Eso inclusive esas corrientes vagantes que nosotros llamamos, generalmente también produce perforaciones en la tubería metálica. En una tubería plástica, pues generalmente estas corrientes vagantes no se van a dar porque el plástico es un pésimo conductor de electricidad. Con el tema de la flexibilidad, pues el polipropileno es adecuado para usar en zonas sísmicas, digamos que es sismo resistente, pero no solamente los sismos, si ustedes se dan cuenta que a veces en las construcciones hay asentamientos a futuro. Entonces, digamos que si yo estoy con una tubería, otro tipo de tubería, esta tubería se puede quebrar, se puede soltar. Aquí la tubería en polipropileno es bastante flexible y eso hace que absorba esos movimientos o esos asentamientos en las obras. Inclusive, lo más seguro del sistema es la unión molecular. Digamos que generalmente en las gráficas, en los manuales, uno habla que son instalaciones 100% reciclables y son 100% atóxicas. Entonces, acá lo que quiero mostrarles ya saliendo un poco de estas características es cómo seleccionar mi tubería, porque a veces la gente dice, uno ve en un catálogo, no, mira, las condiciones de trabajo de un polipropileno, un tubo se rompe a las 1400 psi, la temperatura de trabajo va de menos 10 grados centígrados hasta 85, inclusive puede haber un pico de 110, y generalmente las presiones de trabajo son 500 en agua fría y 125 en agua caliente. Entonces uno dice, no, voy a transportarle 85 grados centígrados, entonces mi tubería me va a durar 50 años. Generalmente la vida útil del polipropileno son 50 años, pero eso no es tan cierto, ¿no? Depende ciertas características que son las que les quiero explicar. Inclusive acá en las temperaturas bajas, el polipropileno sí es mucho más resistente que otros plásticos. Ustedes acuerden que generalmente el plástico a bajas temperaturas lo que hace es que se vuelve un vidrio. Entonces un plástico a menos 15 grados, si yo le doy un golpe, pues ya es casi que un vidrio, lo que hace es que se va a romper. El polipropileno es mucho más elástico, en menos 10 digamos que todavía sigue siendo flexible y no va a tener este problema, pero sin embargo ya vamos a ver cómo utilizar esta o cómo seleccionar la tubería. Entonces las tuberías en polipropileno, al menos acá en Colombia, digamos que hay tuberías PN10, 16 y 20. Ese PN10, 16 y 20 se refiere a la presión nominal en bares. Estas tuberías generalmente la norma que estaba aquí en Colombia, que es la 4798 raya 2, que esa viene de una norma alemana, pues vienen bares porque generalmente ellos utilizan esa unidad de medida. Nosotros acá hablamos son de PSI. Entonces, estas tuberías generalmente, este PN10, ¿cierto? Generalmente tiene que ver con la resistencia en bares. Entonces, PN10, acá tenemos PN16 y aquí tenemos PN20, ¿cierto? Generalmente en todo sistema, digamos que en una tubería en PVC, por ejemplo, el PVC es menos resistente que el CPVC porque el material es diferente.
¿sí? En materia, inclusive el CPS, ustedes ven que es beige y el PVC es blanco. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es que no cambiamos material. Digamos que en este gráfico, en las tres tuberías, tanto PN10, 16 y 20, el material es exactamente lo mismo. Estamos hablando de un polipropileno random, pero lo que vamos dándole es más espesor de pared. Puede ser como en las tuberías metálicas que hablan de schedule 40 o schedule 80, o en PVC también hablan de schedule 40, schedule 80, ese es el espesor de pared. Entonces, ¿qué pasa? Que para que nosotros tengamos PN10, que son 10 bares, o 16 o 20, mayor resistencia, tenemos que darle mayor espesor, pero si ustedes se dan cuenta en la gráfica, aquí tengo una tubería de 63 milímetros, ¿sí? Acá me voy a volver un poquito, mira que una tubería de 63 milímetros, acá en este gráfico es 2 pulgadas, que esa es otra cosa que les quiero comentar, y es que las tuberías en polipropileno vienen milimétricas, entonces, por ejemplo, media se asemeja a 20 milímetros, 3 cuartos a 25, 1 pulgada a 32, 1 y cuarto a 40, 1 y media a 50 milímetros, 2 pulgadas a 63. Entonces, en este caso, yo tengo que conservar los 63 milímetros en las tres tuberías. ¿Por qué? Porque yo voy a meter esta tubería para poderla termofusionar en una matriz metálica, poderla calentar, ¿cierto? Entonces, si yo cambiara el diámetro externo, me tocaría cada vez que yo voy a termofusionar una tubería de 2 pulgadas, tendría que tener una matriz para la de PN10, 16 o 20. Entonces, no, aquí las matrices son exactamente iguales, lo único es que cambio el espesor de pared. ¿Qué pasa? Que sacrifico caudal. Entonces, digamos que si en una de 63 milímetros PN10, que es para agua fría, ¿cierto? Tengo 51.4 interno y la subo a PN16, le voy a dar más espesor de pared a 8.6, pues este espesor de pared hace que el diámetro interno se reduzca. Entonces, mira que tengo 48.8. Y en la PN20, ¿cierto? Que son 20 bares, serían 42 milímetros internos. Entonces, de 51 paso a 45.8 y a 42, porque tengo un espesor de pared de 10.5, que es mayor, pero el caudal interno se me va a reducir. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos las tres gráficos. Entonces, mira, la primera son 145 PSI, la tercera son 232 PSI, y la tercera son 290 PSI, que sería PN10, 16 y 20, y ya pasamos a PSI. ¿Qué pasa? Ustedes se van a dar cuenta aquí en el tema de esta tablita de flujo másico, que 63 milímetros sería, galones por minuto sería 65.78, 63 serían 51.77 y 63 en PN20 será 43.92 galones por minuto. Entonces sí sacrifico este tema de este caudal. Entonces a veces eso habla el diseñador, dice, no, pero es que si yo la tenía diseñada en tubería metálica y paso a polipropileno, me tocaría subir de diámetro, y la tubería metálica en 4 me tocaría subir a 6 pulgadas en polipropileno. Entonces, para este tema nosotros hemos ido, digamos que sacando estos temas de tuberías, que ya les voy a comentar, que son unas tuberías con fibra de vidrio, lo cual hace que se reduce la pared, y vamos a tener acá en este momento un espesor de pared mínimo con una fibra de vidrio que ya la muestro. Pero sigamos un poquito con cómo escoger la tubería. Entonces acá tengo una tabla de las presiones admisibles para que miremos si es real que esta tubería puede durar 50 años. Entonces, acá en esta tabla ustedes van a encontrar que tengo 20, 30, 40, 50 grados centígrados. Y también tengo acá las tuberías en PN10, 16 y 20, que son las que están mostrando acá arriba, PN10, 16 y 20. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando, bueno, y acá tengo los años de servicio, tengo 1, 5, 10, 25 y 50. Ustedes están viendo que donde cruza la línea amarilla, digamos que 50 grados, para que me dure 50 años, tengo que tener en PN10 112 PSI, en PN16 177 PSI y en PN20 223. Entonces, por eso generalmente los catálogos dicen, no, es que dura 50 años porque las tuberías se trabajan entre 50, 60, 70 grados centígrados. Pero si yo veo el segundo gráfico y yo trabajo una tubería a 90 grados centígrados y le coloco en PN10 57 o en PN16 88 o en PN20 112 PSI, la tubería solo me va a durar un año. Entonces, no, miren que generalmente
eso de decir que dura 50 años puede ser en un momento determinado una mala información. Entonces hay que remitirnos a estas tablas de años de servicio, las presiones admisibles, para poder dar ese concepto. Entonces, si yo, por ejemplo, fuera a trabajar un fluido a 90 grados centígrados, ¿cierto? Con una presión de 88 psi, no escogería polipropileno porque al año ya no va a tener tubería. Entonces es importante siempre mirar estas tablas. Con el tema de cómo reemplazar esos espesores de pared gruesos, pues nosotros ya tenemos una tubería que tiene fibra de vidrio. Esta tubería, digamos que lo que hace es que con un espesor de pared que hablaba yo usted de presión nominal 10, yo puedo tener una resistencia de presión nominal 16. Entonces, ¿qué hace? Me acaba de bajar una medida. Entonces, miren, por ejemplo, el gráfico que estamos viendo ahí, esa tubería, ese gráfico verde es una tubería de PN16, que en el gráfico al lado es una pared mucho más delgada porque era la pared PN10, pero yo le coloco fibra de vidrio y podemos dar esa resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? Que hemos reducido los espesores de pared para que este flujo másico que estábamos viendo en la tabla, los galones por minuto se puedan incrementar, y ya vamos a tener una tubería que era PN10 y le coloco fibra, se vuelve PN16, y una tubería de PN16 con fibra se vuelve una presión nominal de PN20. Entonces, acá estamos viendo, digamos que mira que esta, por ejemplo, con fibra de vidrio, una de 75, tiene un espesor de pared de 8.4, que es un espesor muy delgado, pero con fibra le va a dar una resistencia mayor. Todas las tuberías, digamos que vienen en diámetros desde media hasta 250 milímetros, que son 10 pulgadas, en stock, ¿cierto? 20, 25, 32, todos los diámetros están acá, al igual que los accesorios. Todo lo que ustedes se imaginan en PVC, en galvanizado, existe en polipropileno, T reducida, reducciones, codos, etc. ¿Cómo es ese procedimiento para unir estas tuberías? Entonces, aquí sí me voy a tomar unos minutos para hacerles acá una pequeña demostración y ya lo vamos. Bueno, entonces acá lo que tenemos es una máquina. Esta maquinita es un polifusor, que este polifusor generalmente va a calentar a 200 grados centígrados. Entonces acá tengo una matriz que generalmente ella viene, acá voy a colocar una matriz de media, aquí voy a colocar una matriz de 3/4, de 1 pulgada, de 1/4. Ya si voy a hacer unos termofusiones mayores, lo que debo hacer es cambiar la matriz. Pero claro, si es mayor de 1/4, debo también cambiar la máquina. Estas máquinas generalmente termofusionan a 260 grados centígrados. Entonces lo que yo voy a hacer acá es apretar la matriz, ¿cierto? Que quede bien apretada, porque si ella queda suelta, no va a haber una buena transferencia de temperatura entre la plancha y la matriz. Entonces acá ya hago acá, aprieto súper bien. Y después de que voy a apretar esto bien, ¿cierto? Procedo a hacer mi termofusión. Pero debo seguramente poner a calentar la máquina. Entonces acá, aquí ya queda apretada. Entonces lo que hacemos es que conectamos la máquina y esta maquinita calienta a 260 grados centígrados. Acá ustedes van a ver que está en 14 grados, que esa es la temperatura en este momento de este recinto. Ella en 3 minutos generalmente va a calentar muy rápido. Entonces, mientras que la máquina calienta, quiero explicarles algo, y es que esta máquina va a termofuncionar estos elementos, este tubito, que digamos en este momento tiene un tubo de media. Este tubo, por ejemplo, mira, tiene fibra de vidrio, es una pared muy delgada, pero con la fibra, es una pared PN10, pero con la fibra me va a quedar con una presión nominal de 16 bares. Como yo voy a colocar este tubo en esta máquina que está caliente, en esta plancha, entonces si yo, por ejemplo, empiezo a colocar acá el tubo y el accesorio, digamos que acá tengo el accesorio, miren que si yo voy a empezar a colocar este accesorio, acá hay un tope, el cual me va a permitir que no vaya a pasarse. Acá puede haber un codo, puede tener una T, una unión, pero lo grave sería en el tema de la tubería. La tubería, digamos que si yo voy a empezar a meter este tubito acá en esta matriz y no lo marco, yo podría meter el tubo hasta por acá y lo voy a taponar. Entonces acá lo ideal generalmente es hacerle una marca, que tenemos unas tablitas para que podamos mirar qué marca se hace en media, qué marca se hace en 3/4, qué marca se hace en 1 pulgada. Aquí tengo esta regla, que es la que me da mi marca. Mira, la primera medida es media pulgada. Entonces lo que yo voy a hacer es que marco el tubo acá, ¿cierto? Acá ustedes están viendo la marca, y yo no me debo pasar de este diámetro.
Y otra información que tiene la reglita son los tiempos de fusión. Entonces acá, por ejemplo, para media pulgada son 5 segundos, para 3/4 son 7, para 1 pulgada son 8. A mayor diámetro debo dejar el material más tiempo de calentamiento, porque claro, hay más masa de material. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Que con esta marca voy a evitar que este tema, esta tubería se vaya a pasar y se me vaya a taponar. Claro, aquí ya voy a tener el accesorio para hacer la termofusión. Una de las características, digamos, de esta unión es que, miren, generalmente cuando ustedes van a colocar un tubo de PVC en un accesorio, generalmente el tubo entra dentro del accesorio, acá no. Acá miren que no, ni siquiera puede entrar, tiene que acá primero haber un barrio de material, tanto del tubo como del accesorio, para que haya un barrio de material y podamos termofusionar. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que generalmente cuando yo tengo acá ya las características de la termofusión, ¿sí? Acá en esta gráfica ustedes están viendo que hay 4 pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, debemos de tener un corte adecuado de la tubería, luego debemos de tener acá una marcación que era la que yo estaba haciendo. Por último, vamos a tener ya la máquina en 260 grados centígrados y vamos a hacer la termofusión. Entonces, en resumen, es una máquina de termofusión que a veces la gente me dice, no, y eso se puede con un soplete. No, porque no se puede controlar la temperatura a 260 grados centígrados. Acá tenemos ya la máquina en 260, aquí hemos hecho la marca, ¿cierto? Y acá están la tablita que les decía que esta información está en la regla que estaba mostrando. Entonces acá, por ejemplo, la penetración del tubo para medidas son 14 milímetros, para 15, para 3/4 son 15.5, para 32 milímetros son 17, y acá están los segundos. Entonces acá generalmente estamos viendo la gráfica, lo acabo de marcar, ¿cierto? Acá estarían los 17.5. Claro, si voy a termofusionar una tubería de 3 pulgadas, serían 33 milímetros. Entonces, toda esta área va a ser el área que nosotros tenemos para hacer la termofusión. Entonces, acá lo que vamos a hacer es ya la termofusión, porque la máquina ya está en temperatura. Entonces, lo que yo voy a tener acá es mi maquinita. Vamos a volver un momento aquí al video. Entonces, si ustedes ven aquí, ya tengo mi máquina ya está a 260 grados centígrados. Yo tengo acá ya el tubo con la marcación, tengo acá el accesorio, entonces empiezo a meter el tubo y el accesorio al tiempo. Entonces aquí voy a entrar suavemente, o sea, no hay que hacerse ningún tipo de fuerza excesiva, porque el material se va consumiendo lentamente. Después de que yo ya tengo el accesorio a tope y lo mismo el tubo en la marca, cuento 5 segundos, que es la medida para media. Entonces sería 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Ahí ya tengo el tubo caliente y el accesorio. Entonces lo que hago es que, miren que no lo taponé y hago la termofusión. Aquí ya está listo. Tengo unos segundos para corregir la lineabilidad, que me quede derechito el tubo con el accesorio. Mira, mi marca se está viendo, que esto me garantiza que no me pasé. Y después de esta termofusión ya queda totalmente unido el elemento. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es una de las características que les decía del polipropileno, ¿cierto? Que en un momento adecuado pues no vamos a usar no le vamos a aportar ningún tipo de químico a esta soldadura. ¿Qué puede pasar? Que si yo no marco, se puede taponar. Mira, aquí por ejemplo, esto fue en una hora, entonces el instalador decía, no, yo ya no marco porque yo ya le tengo el tiro al diámetro. Pero si no marca, claro, esas tienen demasiada fuerza y esta termofusión está perfecta, nunca se va a salir ni va a haber fuga. Pero miren que una tubería que era en media, la entregué ya en 3/8. Entonces vuelvo y les digo acá, lo importante que la marcación, que acá incumplimos el paso 2, que es marque la distancia entre penetración del tubo de acuerdo a la tablita. ¿Y qué pasa? Que si hay obstrucción por parte del material interno, todo lo que estábamos hablando, que la tubería no se oxida, que no se tapona, pues casi que en la primera entrega de la instalación ya la entrego taponada. Normatividad, pues el polipropileno cumple, digamos que hay una norma alemana que es la de 8077 y la 8078, y acá ya hay una NTC 4897 raya 2, en la cual nos está, digamos que generalmente
avalando estos diámetros que nosotros estamos hablando. Entonces aquí en esta norma colombiana dice sistema de tuberías plásticas para instalaciones de agua caliente y fría en polipropileno, y generalmente ahí están los espesores de que estaba hablando de PN10, PN16 y PN20, cuáles son los diámetros internos, etcétera, que son los que les estaba mostrando en la tabla. Entonces, pues digamos que ya con el tema de los sistemas de refrigeración para aire acondicionado, quiero ya darle paso al ingeniero Álvaro para que nos hable de este tema, porque generalmente estas tuberías, digamos, ya ustedes ven la resistencia, ya ven el sistema de unión, pero necesitan una serie de accesorios, como el caso las espumas elastoméricas, para que en ciertas aplicaciones esta agua que ustedes generalmente tienen que conservar muy fría en ciertos sectores o ciertas ciudades, pues ayuden a que esta conservación de esta agua siga así, pero también que no haya ningún tipo de condensación. Entonces, ya le doy paso al ingeniero Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, y nuevamente gracias por la invitación para esta corta conferencia. Y pues básicamente vamos a hablar rápidamente de lo que es el complemento para las tuberías de polipropileno en estos sistemas de aire acondicionado. Antes que nada les quería comentar que Armacer es una empresa de origen alemán con 70 años en el mercado. Actualmente tenemos una presencia de 27 fábricas en 16 países y en el mundo somos los líderes mundiales en fabricación y venta de aislamientos flexibles a base de caucho sintético o espumas elastoméricas. Nosotros somos muy conocidos a nivel mundial por tener productos para sistemas de climatización, ya sea para tubería de cobre, sistemas pues de splits o BRF, BRB, proyectos de agua helada o proyectos de agua caliente. En todos los tipos de materiales de tubería y tamaño de proyecto, y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial, que es lo que vemos aquí. En el mercado de aire acondicionado en Colombia y en Sudamérica, pues lo que nosotros encontramos a nivel de necesidades de especificación de aislamientos térmicos, pues naturalmente vamos a tener que hablar de las propiedades técnicas del material, de la eficiencia en instalación de la seguridad que ofrece cada uno de los materiales que encontramos en el mercado, de sostenibilidad, que es un factor fundamental en cualquier proyecto hoy en día, de la vida útil y de la instalación. Entonces vamos a ver un poquito de todo esto. En cuanto a las características técnicas que tienen los materiales aislantes, siempre cuando hablamos de aislantes térmicos tenemos que hablar de su temperatura de aplicación, la conductividad térmica, en el caso de aplicaciones en frío, la resistencia a la difusión de vapor de agua y su comportamiento frente al fuego, porque estos son productos que van a ser instalados en construcciones y si llega a haber un incendio, pues no puede ser el aislante térmico un medio de propagación del fuego. Entonces vamos a hablar un poquito de todas ellas. En cuanto a conductividad térmica, pues básicamente este es un número que nos dice qué tan bueno es el material aislante, parando pues o reduciendo el paso del calor a través de él. Y pues lo que vemos en esta diapositiva es una comparación de las conductividades que hay en el mercado. Para aplicaciones en frío en Colombia primordialmente se usa poliuretano. Están los productos que nosotros fabricamos, las espumas elastoméricas, pero también se usan el poliestireno extruido, la lana de vidrio y el polietileno expandido. Cualquiera de estos materiales en aplicaciones de frío pues van a brindar una buena eficiencia de aislamiento para el frío. Pero si uno lleva esto a la ecuación que ven al lado izquierdo de la diapositiva, la ley de Fourier, y hace un cálculo del espesor que se necesita de cada uno de estos aislantes para una aplicación con las mismas características de temperatura, nos vamos a encontrar de que los espesores casi todos son iguales. Aquí la conductividad térmica no hace una gran diferencia. Lo que sí hace una gran diferencia es que el aislamiento tenga una alta resistencia al paso del vapor de agua a través de él. ¿Por qué? Estos aislantes técnicamente se conocen como aislantes de celda cerrada, porque son un número muy alto de celdas que en su interior tienen aire, y el aire, como todos los gases, es un gas que tiene unas propiedades aislantes muy buenas. El problema con los gases es que con aumento de temperatura se calientan y pierden peso, por eso es que los gases se elevan cuando aumenta el calor en ellos, y cuando se enfrían, pues ganan peso.
Para ponerles un ejemplo, por eso es que vemos la neblina en las madrugadas. Cuando el aire se satura de humedad y se enfría, él empieza a bajar. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? En instalaciones de aire acondicionado y refrigeración, nosotros vamos a tener estos aislantes térmicos en contacto con superficies frías. Y por transferencia de calor, el aire que está en las celdas del aislamiento se va a enfriar y su presión pues también va a disminuir, porque recuerden que en los gases la temperatura y la presión, una depende de la otra. Pero ¿qué pasa por fuera? Por fuera tenemos el aire bajo unas condiciones completamente diferentes y por lo general tenemos el aire a una temperatura más alta y por ende a una presión más alta. ¿Qué va a pasar en un sistema instalado funcionando? O sea, una tubería que lleve agua helada o un refrigerante aislada con cualquier clase de material aislante. Pues lo que va a pasar es que el aire de afuera, por simples presiones parciales, siempre va a tratar de ingresar donde hay aire a menor presión. Entonces, cuando el aire trata de hacer esto, lo importante que deben tener los materiales que se usan como aislamiento térmico en frío es que tengan una barrera muy fuerte al paso de la humedad que hay en el aire, porque recuerden, el aire es una mezcla de gases y entre esos gases hay agua en forma de vapor. En el medio nuestro de los fabricantes, eso lo llamamos como resistencia a la difusión de vapor de agua y es el resultado de dividir la permeabilidad del aire entre la permeabilidad del material. Como estamos dividiendo dos valores que tienen las mismas unidades, este es un número adimensional que en práctica lo que nos dice es que si obtenemos en esta división un valor mayor o igual a 2500, el material aislante no requiere ningún tipo de barrera de vapor. Eso llevado a la práctica, ¿qué quiere decir? Cuando se usan en proyectos de frío, materiales como el poliuretano, cuando es inyectado, el poliuretano crea una barrera de vapor en la superficie contra la chaqueta metálica, pero cuando se compra preformado siempre se debe acompañar de un foil de aluminio porque su resistencia al paso del vapor de agua es muy baja. Las aplicaciones de lanas, ya sea de vidrio o de roca en instalaciones de aire acondicionado, todas requieren de un foil de aluminio como acabado porque la resistencia que tienen estos aislantes de celda abierta al paso de vapor de agua a través de ellos es extremadamente baja. En ninguna instalación de frío se pueden utilizar estos aislantes sin este foil de aluminio. Y esa es la razón por la cual estos aislantes en espuma elastomérica en todas las instalaciones que se aprecian nunca llevan ninguna clase de acabado diferente, siempre vamos a ver la espuma del color negro característico de ella. Y esta no es una propiedad de superficie. En las espumas elastoméricas, si se rasga la superficie, toda la estructura, todo el espesor es extremadamente resistente al paso del vapor de agua a través de él. Esta es una gran ventaja técnica que tiene este producto. Otra parte importante de esto es que cuando hablamos de aislantes, nosotros tenemos que ofrecer productos, voy a poner a andar aquí este video, que garanticen que si llega a haber un incendio, no vayamos a ser los causantes de la propagación del incendio, porque recuerden que de un espacio a otro, un incendio primero pasa a través de los espacios en las paredes por donde van las bandejas portacables, las tuberías de servicio. Entonces, en el video lo que vemos es un comportamiento de un producto que al estar en contacto con el fuego, él se va a consumir y se supone por norma que al perder el contacto con el fuego la llama debe desaparecer. Pero lo que ustedes pueden ver en el video es que la llama sigue quemando el producto y está goteando. Este es el peor escenario que puede tener un aislante térmico en presencia frente al fuego. Entonces, en ningún momento para la llama. Ahora, teniendo un producto que tenga aditivos para el comportamiento frente al fuego, lo que nosotros nos encontramos es que naturalmente en presencia del fuego el producto se va a consumir, pero en el momento que pierde contacto con la llama, el producto tiene por norma 5 segundos para que la llama desaparezca. Como pueden ver, ahí en el video se ve cómo al consumirse la parte de la muestra que está en contacto con el fuego, la llama desaparece y en ningún momento hubo goteo.
Entonces, normas para esto hay europeas, asiáticas, americanas. Armacel es una compañía que dependiendo del lugar en el mundo donde nos encontremos, pues cumplimos con la reglamentación local. Y para el caso de Américas, en este momento nosotros cumplimos con estándares UL, FM, y cumplimos con un estándar inglés que es el British Standard. Entonces, desde este punto de vista, nuestros productos cumplen con toda la reglamentación que se necesite para una obra. Ahora, en cuanto a la selección del espesor del aislamiento, este es un tema que sigue siendo a nivel regional. Cuando hablo de regional, hablo de todo Sudamérica, sigue siendo un tema muy oscuro porque la forma como se determina el espesor correcto de un aislamiento térmico para una aplicación, pues lo podemos resumir en estos 4 puntos. El espesor que siempre hemos usado, el que se consigue en el mercado, el que garantice la condensación. Este es el primero que yo diría que empezamos a tener en cuenta criterios técnicos para determinar el espesor del aislamiento, o el que mejor ahorre energía, un espesor económico, que muchas veces hay referencias bibliográficas de espesores recomendados para ciertas aplicaciones. Y es ahí donde nosotros hacemos una gran diferencia porque pues como fabricante de nuestros distribuidores como Aquafusión, nosotros lo que nos encargamos es que para cada proyecto hacemos un cálculo, hacemos una asesoría en el correcto espesor de aislamiento que se necesita para el proyecto. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer las condiciones ambientales, que en un país como Colombia, con todos los pisos térmicos y todos los climas, cada proyecto es un desafío porque no solamente el clima es diferente en Cali, Barranquilla, Bogotá, sino que cada obra tiene, una obra con aire acondicionado no tiene las mismas condiciones climáticas en todas las áreas de la obra. Hay microclimas que están en sótanos, el último piso, la cocina, el lobby, los buitrones, que demandan un análisis de cuál es el aislamiento que se va a comportar mejor en esas situaciones, y esa es la clase de asesoría que a través de Armacel estamos dispuestos a brindar a todos los proyectos y al mercado. Aquí muy rápidamente les quiero mostrar el trabajo que nosotros hacemos a la hora de calcular cuál es el impacto no solamente económico, sino ambiental de lo que es el correcto uso de los aislamientos térmicos. La tabla que ustedes ven aquí es una tabla en donde se calcula para una tubería de cobre de 1 a 1 octavo, que transporta un refrigerante a menos 20 grados centígrados. Se hace un cálculo de cómo se comporta térmicamente un aislamiento de 13, 19, 25 y 32 milímetros de espesor. Cuál es el impacto económico de usar diferentes espesores. O sea, entre más espesor, pues tenemos un mayor ahorro de energía. Y cuál es el impacto al compararlo contra una tubería que está trabajando con un aislamiento térmico que está mojado, que tiene evidencia de congelamiento. Entonces, el resumen de esto es que prácticamente tener un aislamiento mojado o congelado es como no tener aislamiento térmico. Y llevamos estas cifras a compararlas con, pues mensualmente, haciendo un cálculo para un trabajo de 24/7 para bombillas de 20 vatios. Y vemos cómo tener un aislamiento húmedo equivale a tener 8 bombillas, 9 bombillas encendidas durante todo el mes. Y si utilizamos el aislamiento adecuado, cómo podemos cambiar esa pérdida de energía, o ese desperdicio, a 2 bombillas y media o 2 bombillas. Y al final mostramos en el mercado colombiano cuánto vale el aislamiento térmico para hacer ese cambio, y pues lo que nos damos cuenta es que las inversiones en aislamiento para estas aplicaciones, ninguna tarda más de 6 meses en conseguir su retorno. Entonces este es un ejemplo de lo que nosotros hacemos para sustentar los proyectos y explicar por qué muchas veces nosotros pedimos un poco más de espesor de aislamiento del que estamos acostumbrados a usar en el mercado. Ejemplos de obras, pues nosotros tenemos un producto que por ser una espuma flexible tiene una versatilidad única en el mercado. Es un producto que se puede pues, prácticamente moldear a cualquier tipo de instalación, y este es un ejemplo claro del excelente trabajo de instalación que hace Aquafusión.
y que no solamente se puede hacer así en obra, también se puede prefabricar, o sea, haciendo una orden de pedido en donde se requiera que el material ya vaya instalado en las tuberías. Se puede hacer de la forma como se ven estas fotos, en donde se envía la obra, el aislamiento ya instalado en los accesorios y en las tuberías, y lo único que hay que hacer es que para la termofusión en los accesorios se puede retirar el aislante térmico, que después básicamente lo único que van a tener que hacer es unirlo con el adhesivo que nosotros recomendamos, y esto es una forma muy buena de ahorrar tiempo y trabajo en las obras. Para que lo tengan presente, la instalación de estas espumas frente a otras alternativas del mercado o frente al poliuretano inyectado, pues básicamente los rendimientos en instalación de esta clase de aislamientos superan de 3 a 5 veces los rendimientos de otras alternativas en el mercado. Y son aislamientos que brindan, pues instalándolos con el adhesivo y las recomendaciones que nosotros hacemos, generan una hermeticidad total que garantizan una vida útil de más de 15 años en los proyectos. Entonces, pues para lo que hablábamos en un principio de esta corta charla, en propiedades técnicas nosotros cumplimos con estándares técnicos internacionales para todos los mercados en que participamos. En eficiencia, nos gusta calcular la eficiencia y las características de lo que especificamos para cada proyecto, porque eso no se hace y nos parece que es algo muy importante, más teniendo en cuenta que hoy en día con proyectos LEED y con proyectos con certificaciones de sostenibilidad, nosotros no solamente tenemos que hablar de que estamos ya ahorrando energía con el aislamiento térmico, sino que tenemos que hacer comparaciones de cuál es el impacto de los espesores que estamos ofreciendo de aislamiento térmico. En seguridad ya vimos que no propaga fuego ni gotea, y esto es muy importante porque con preocupación vemos cómo en muchas instalaciones no se tienen en cuenta criterios de seguridad para seleccionar el aislamiento térmico. Y en términos de sostenibilidad somos el primer fabricante a nivel mundial con declaraciones ambientales de fabricación. Eso quiere decir que tenemos estudios de ciclo de vida en nuestro producto, pero para que se hagan una idea, los aislantes en espuma elastomérica en su vida útil ahorran hasta 160 veces la energía que se consume para fabricarlos. Y en vida útil tenemos registros de proyectos pues, de más de 20 años, pero pues, por lo general estos productos son productos que deben durar 15 años sin ningún problema. Y la instalación es fácil y rápida. Entonces creo que con esto nosotros demostramos por qué cuando se viaja a nivel mundial lo que uno puede experimentar al visitar proyectos de aire acondicionado y refrigeración es que la solución que más se ve a nivel mundial es esta clase de espumas, y pues estamos a disposición para asesorarlos en el cálculo de la solución que se necesita y asesorarlos a través de nuestros distribuidores en la correcta instalación del producto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y agradecemos por el espacio que nos dieron para presentarles. Muchísimas gracias, ingenieros. Les recordamos que pueden estar poniendo todas sus dudas e inquietudes a través del chat habilitado en YouTube. Muchísimas gracias a los expositores Álvaro y Víctor por acompañarnos en el desarrollo de toda la actividad, al igual que a todo el equipo de Aquafusión. Antes de terminar, les recomendamos a todos nuestros espectadores visitar nuestra Feria de Ventilación, Refrigeración y Aire Acondicionado Expoacaire Virtual 2020, que estará disponible desde el 11 al 15 de agosto con interacción real desde las 10 de la mañana a las 7 p.m. con acceso 24/7, en el cual encontrarán un programa académico con expertos nacionales e internacionales referentes en el sector y más de 50 expositores.